Mi esposa estaba con los ojos inundados en lágrimas, pero en shock, y solo me dijo en voz baja: Arturo, Arturo, ¿ella es nuestra hija? Yo me senté en la cama y la vi fijamente. Se veía muy oscura. La luz del cuarto la teníamos apagada y la luz del pasillo la dejamos encendida por nuestras hijas, así que ella quedaba a contraluz. Frecuencia paranormal. Buenas noches. Les escribo por este medio para contactar con ustedes y de igual manera tratar de hacerlo con su audiencia para ver si hay alguien entre los escuchas que nos puedan ayudar. Necesito que me guíen en todo esto que estamos pasando mi esposa y yo, en este calvario que parece no tener fin. Mi esposa necesita consuelo para dejar de llorar, y yo por mi parte, además de eso, también necesito respuestas. Necesito saber qué es lo que nos está acechando y visitando por las noches. Les explico mi caso. Hace exactamente 8 meses perdimos a nuestra pequeña hija, Marlene. Ella, mi bebé, tenía tan solo 4 años de edad cuando falleció. Sin embargo, desde que estaba recién nacida, supimos que tendría muchas dificultades motrices y para desarrollarse. Sabíamos que su vida no sería fácil. A las pocas semanas de su nacimiento, los médicos le diagnosticaron una terrible enfermedad, la cual provocaba, entre otras cosas, que sus piernas no crecieran adecuadamente y necesitaría de aparatos ortopédicos de por vida, o tal vez por varios años, hasta que éstas tomaran la postura y la fuerza suficiente para que ella se pudiera sostener por sí sola. Dependiendo de sus avances y las valoraciones constantes de los médicos, la someterían a diversas cirugías para ayudarla. Sin embargo, esta horrible enfermedad también atacaba sus órganos, lo cual nos hizo saber desde muy temprano que el tiempo que mi hija estaría con nosotros sería muy corto. Sus últimos meses fueron muy tormentosos para toda la familia. Mientras nuestra pequeña Marlene gritaba y lloraba porque los dolores ya eran insoportables, mi esposa y yo la abrazábamos y le administrábamos sus medicamentos para intentar ayudarla, y nos era imposible no llorar junto a ella. El día que partió al cielo ha sido el más horrible de nuestras vidas. Mi esposa y yo hemos estado sumergidos en una profunda depresión de la que aún no hemos podido salir del todo. Y eso también ha provocado fuertes crisis matrimoniales entre nosotros. Pero a pesar de todo, hemos tratado de mantenernos fuertes, sobre todo porque tenemos otras 2 hijas, Violeta, de 6 años, y Abril, de 8, quienes también han sufrido su propio duelo a su manera. Ellas también extrañan mucho a su hermanita, y fue difícil explicarles que Marlene tuvo que partir al cielo, donde ya no seguirá sufriendo más. Sin embargo, aquí viene la parte más difícil de todo esto, y es que Violeta y Abril aún no entienden bien el concepto de la muerte. Quisimos hablarles de eso para que tuvieran una respuesta a la ausencia de su hermanita en la casa, pero lo extraño y confuso para todos es que ellas dicen que aún ven a Marlene por las noches. A veces en su cuarto y a veces corriendo por el pasillo. Y es aquí donde inicia la peor parte de esta pesadilla.
La primera vez que sucedió esto fue cuando Violeta dijo haber visto a su hermanita Marlene acostada a un lado de ella. Dijo que despertó porque escuchó ruidos en su habitación y que cuando abrió los ojos, la vio ahí, a su costado, viéndola fijamente sin decirle nada. Después se bajó de la cama y se salió de la habitación sin cerrar la puerta. Al principio no nos alarmamos. Pensamos que era su imaginación por extrañarla tanto. Tal vez solo eran sueños o su imaginación tan activa. Pero con el paso de los días, nos fuimos dando cuenta de que en realidad era algo mucho más que eso. Al principio ella describió toda esta situación de forma muy inocente, no como algo que le daba miedo, pues insisto, decía que se trataba de su hermanita. Pero mi esposa y yo sabíamos perfectamente que algo no estaba bien. Sin embargo, nunca pensamos en algo paranormal. Creímos que era algún problema para asimilar la muerte, un tema bastante complicado para alguien de su edad. Así que hicimos lo mejor que pudimos. Con nuestra pequeña Abril, nuestra hija de 8 años, las cosas fueron muy diferentes, ya que ella es un poco más consciente de todas las cosas. Ella dice que también ha visto a Marlene en su cuarto, parada en una esquina, viéndola fijamente. Dice que no le habla ni nada, solamente se queda ahí quieta en esa esquina. Explica que esto no le asusta, pues se trata de su hermanita, pero dice que a veces se ve rara, que cuando está oscuro, a Marlene le brillan los ojos de color blanco. O bueno, esa fue la descripción que ella nos dio, usando sus propias palabras, claro. Para cuando Abril nos dijo eso, mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos, pues ella se veía algo asustada cuando nos contó que la vio de esa manera. Y es que ella estaba muy consciente de que su hermanita Marlene ya había fallecido. Una semana después de que Abril la vio por primera vez, mi esposa me despertó llorando a media madrugada. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que Marlene estaba en la casa. Yo, más dormido que nada, no entendí por qué lo decía. La abracé y le dije que había sido un sueño, que volviera a dormir. En ese instante pensé que la había soñado por extrañarla de esa manera. Pero ella, con el llanto en los ojos, me tomó del brazo y me dijo que pusiera atención, e insistió en que Marlene estaba en la casa. Me quedé callado por unos segundos y no sabría cómo expresar lo que sentí cuando escuché sus pasos. En la planta baja se escuchaba su risa y sus pasos yendo de un lado a otro. Y no había dudas de que era ella, porque se escuchaba el sonido de sus aparatos ortopédicos rechinando junto con ella. Ese sonido metálico era inconfundible, y la voz de mi hija era imposible no reconocerla. Aunque era extraño, ya que mi hija, en vida, nunca pudo correr tal como se escuchaba que lo estaba haciendo en ese momento. Me quedé helado y no sé cómo explicarles mi sentir. Los que son padres de familia me sabrán entender. Escuchar una vez más la risa de tu hija fallecida y sus pasos corriendo alegremente por toda la casa es una enorme bendición. Al menos eso es lo que me decía el corazón. Pero por otra parte, estaba aterrado, sabiendo muy bien que aquello que estaba corriendo y jugando en nuestra sala no era nuestra hija, o al menos no debía serlo. Mi esposa se sentó en la cama. Quería bajar a verla, pero yo la detuve. Le dije que no debía hacerlo, aunque yo estaba confundido. No quería quitarle a mi esposa la oportunidad de volver a ver a nuestra pequeña,
pero también pensé en que aquello no era nada bueno. Abracé a mi esposa y le dije que lo que estaba allá abajo ya no era nuestra niña, y al final ella se dejó caer de espaldas en la cama y no dejaba de llorar. La verdad es que la partida de Marlene de nuestras vidas ha sido lo más duro que he experimentado en mi vida, y ver a mi esposa así de destrozada y no poder hacer nada efectivo y a corto plazo para que se sienta consolada, no hace todo este duelo más fácil. Seguimos escuchando aquellos sonidos y la risa de nuestra pequeña Marlene por unos minutos más, hasta que poco a poco fueron reduciéndose en frecuencia e intensidad, y finalmente todo volvió a la calma. A la mañana siguiente mi esposa no dejaba de llorar y estaba un poco distante de mí. Supongo que era porque no le di la oportunidad de verla de nuevo, pero yo seguía en mi confusión, aunque ¿qué tal si solo era mi hija despidiéndose de nosotros? Esa pregunta no me la quité de la cabeza en el resto del día, pero creo que los hechos que ocurrieron después me respondieron esa inquietud. Una noche mi esposa me despertó. Yo estaba acostado de lado, dándole la espalda, y ella me tomó fuertemente del brazo. Me llamó por mi nombre y me dijo que volteara hacia la puerta. Al hacerlo lentamente, me llevé una terrible impresión. Nuestra pequeña Marlene estaba ahí, parada en la entrada del cuarto. Tenía la puerta abierta y sostenía la perilla con la mano derecha. Mi esposa estaba con los ojos inundados en lágrimas, pero en shock, y solo me dijo en voz baja: Arturo, ¿ella es nuestra hija? Yo me senté en la cama y la vi fijamente. Se veía muy oscura. La luz del cuarto la teníamos apagada y la luz del pasillo la dejamos encendida por nuestras hijas, así que ella quedaba a contraluz. No distinguía muchos detalles, pero era evidente que traía puestos sus aparatos ortopédicos. Y ella estaba viéndonos fijamente. Lo sé porque los ojos le brillaban de color blanco. Estaba muy seria y tenía un aspecto aterrador. Parecía un espectro sacado de una película de terror. De forma repentina, el cuarto comenzó a sentirse muy frío, y no sé en qué momento se esparció aquella pestilencia por todo el lugar. Era como si un animal muerto estuviera dentro de la habitación. Abracé a mi esposa de los hombros y la hice hacia atrás, al mismo tiempo que le dije en voz baja al oído: no le hables, eso no es nuestra hija. Y justo en ese momento, Marlene, o lo que sea que fuera eso, se sonrió y dio la media vuelta y se salió corriendo. El sonido de los aparatos que tenía en los pies rechinaron de la misma forma en que siempre los habíamos escuchado. Ahora no nos quedaba duda de que era esa cosa la que estaba corriendo aquella vez en el piso de abajo. Mi esposa se soltó llorando, pero más que por el miedo, su amor de madre hacía que ella la extrañara con todo su dolor. Yo me levanté y cerré la puerta con seguro. Después de eso, no la vimos por semanas, pero continuamente aquel olor a animal muerto se percibía dentro de la casa. A veces era por minutos, y a veces era solo por segundos. Noches después, ya que mis hijas se dormían, comenzamos a escuchar los pasos de Marlene corriendo por toda la casa. Pero no eran continuos. Por segundos los escuchábamos en la planta baja, por momentos subiendo las escaleras y otras veces corriendo por el pasillo que conduce a las habitaciones.
Cuando ella estaba viva, rogábamos al cielo por verla caminar. Fue una gran ilusión para nosotros verla dar sus primeros pasos. Era en cierta parte triste saber que solo lo hacía con la ayuda de esos aparatos, pero ver que se estaba desenvolviendo mejor de lo que pensábamos nos daba muchas esperanzas. Así que escuchar ese pequeño rechinido de los aparatos moviéndose a voluntad de nuestra pequeña hija era una gran alegría. Alegría que ahora se nos había convertido en un profundo terror. Primero venía ese hedor animal muerto y después escuchábamos los pasos de Marlene, siempre acompañados de esos rechinidos que ahora nos llenaban de escalofríos. A veces aquellos pasos se volvían aún más macabros cuando los escuchábamos correr sobre nuestra azotea. Para ese entonces mi esposa ya estaba convencida de que esas visitas de nuestra hija no estaban bien. Al principio su amor por ella le nublaban el juicio y con tal de verla de nuevo, no se espantaba o consideraba que fuera algo malo. Pero con el paso de las semanas cayó en cuenta que había muchas señales negativas. Aquel hedor, la forma de presentarse y sus risas en la madrugada no podrían ser algo de Dios. Las semanas siguieron pasando y Violeta y Abril dicen que Marlene aún se les sigue apareciendo en el cuarto, pero no les dice cosas agradables. Dice groserías y las alienta a cometer actos violentos y horribles. Cosas que ni por asomo mi pequeña Marlene sabría o diría. Han sido muchas cosas muy feas las que les ha dicho, pero son 3 las que más recuerdo. La primera vez les pidió que buscaran unas tijeras en el cajón de su mamá y que con ellas se hicieran cortes en la piel. En otra ocasión, les dijo que bebieran de un bote que guardábamos en un lugar alto, en una repisa lejos del alcance de ellas. Cuando les pedimos más descripciones, caímos en cuenta que se refería al ácido muriático que usamos para limpiar el baño y otras superficies. Y a partir de ese entonces, somos el triple de cuidadosos con ese tipo de cosas, y todo lo que pueda ser nocivo para ellas lo guardamos bajo llave. Nos aterra pensar que algo pueda pasarles. Pero la tercera cosa que recuerdo que les pidió, no, más bien les ordenó hacer, es quizá la que más escalofríos me ha causado. Y es que aquella cosa le pidió a Abril que le sugiriera a Violeta que jugaran a las traes, y que cuando Violeta estuviera intentando bajar las escaleras para huir de ella y evitar que la atrape, Abril debería aprovechar para empujarla. Así, con suerte, Violeta quedaría mal de sus piernas y se vería obligada a usar aparatos ortopédicos como los de ella. Así, sus papis, o sea, nosotros, no extrañaríamos a Marlene. Maldita sea. Y es que aquella cosa le intentó meter la idea a Abril de que nosotros nos la pasamos llorando y sufriendo porque extrañamos mucho a Marlene. Le dijo que de esa manera nosotros estaríamos felices y no volveríamos a llorar nunca más. Esto es algo muy horrible, algo que ya se salió de nuestras manos. Hemos hablado en muchas ocasiones con Violeta y Abril, explicándoles que no le hagan caso y que corran a buscarnos si Marlene se les vuelve a aparecer. Pero aún así vivimos con miedo de que esa cosa les haga daño. En una ocasión me tocó trabajar de noche y mi esposa me llamó a altas horas de la madrugada. Estaba llorando y se notaba muy aterrada. Dijo que despertó por una extraña sensación y porque de nuevo estaba presente ese terrible olor a putrefacción. Y al abrir los ojos, Marlene estaba parada a un lado de la cama, junto a ella, y le estaba acariciando la frente. Mi esposa dice que se quedó en shock.
Sintió que hasta la respiración se le paralizó y dijo que sí era ella, nuestra hija, pero instantes después le sonrió de una forma macabra y caminó hacia atrás, dejando ver ese tétrico brillo blanco en sus ojos, para después salir corriendo del cuarto riéndose y rechinando sus aparatos ortopédicos. Cabe destacar que ese brillo en sus ojos es bastante tétrico. Y por otra parte, también creo que es necesario decirlo. Estas manifestaciones no suceden todos los días, ni todas las semanas, pero de pronto suceden cuando menos nos las esperamos. Lo último me sucedió a mí hace 3 días. Me encontraba limpiando un anaquel que tengo en el patio donde guardo todas mis herramientas, y de pronto escuché la voz de Marlene. Estaba llamándome, papi. Me asomé rápidamente hacia la cocina, que es lo primero que hay al entrar a la casa desde el patio, y vi una enorme sombra negra adentrándose a una habitación. No quise hacer caso y traté de ignorarlo. Y eso es lo último que ha sucedido en nuestra casa. He estado preguntando con varios sacerdotes y amigos que saben un poco al respecto de estos temas, y aunque todos dieron diversas posibles razones por las que se nos aparece, todos concordaron en que no debemos tratar de interactuar con esa cosa, que no es mi hija, es un demonio, y se está aprovechando de nuestro dolor y nuestro duelo para acercarse a nosotros. Quiere hacernos sufrir y disfruta ver que lo logra. Posiblemente se esté alimentando de todo esto y temo que las cosas vayan a empeorar con el tiempo. Pero antes de hacer algo al respecto, me gustaría saber si hay alguien que opine diferente. Y es que tengo una duda que me consume la mente todos los días. ¿Dónde estará realmente mi hija? Tengo bastante miedo de que una entidad maligna tenga su espíritu atrapado y que mi hija no esté descansando en paz. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.